margen de toda esta ebullición, utilizando este término, de toda esta ebullición de fenómenos que se están sucediendo muy puntualmente en los aspectos de la vida política en el mundo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, especialmente en cuanto a los acontecimientos futuros que la misma Biblia con bastante y mucha exactitud hace relación al comportamiento que las personas y la misma sociedad tendría en los últimos días, porque esto es algo muy importante que yo quiero acotar en esta oportunidad, y es que para circunscribir este programa, especialmente desde el punto de vista cristiano y escritural, no podemos dejar de lado la escatología, porque si hay algo en que debemos de estar de acuerdo es que los tiempos finales son estos. Y lo he dicho en más de alguna ocasión, un gran porcentaje del mundo cristiano evangélico se resiste a creer que estos son los últimos días. Y no deja de ser curioso, fíjese usted, porque en el mundo secular prácticamente el mundo está hablando, digo el mundo entero, la sociedad está hablando de tiempos apocalípticos, y aunque ellos no saben exactamente a qué se refiere la palabra apocalíptico, pero hacen alusión muy fielmente a que el fin o el acabose del estado del equilibrio con que el mundo ha venido conociendo la vida durante los últimos 100 años, quizás especialmente, ahora no se equipara sino a una traducción totalmente de sobresaltos. Y es que en realidad, mis estimados amigos, no nos deja de sorprender que cada día que pasa amanecemos con una suerte, una estela de situaciones que están sucediendo de una manera tan acelerada, están sucediendo de una manera tan veloz, que poco espacio de tiempo nos queda para reparar que lo que antes se consideraba quizás una historia que duraba décadas para poderla digerir, ahora en términos de horas prácticamente, la fisionomía, los cambios tan veloces que está sufriendo la sociedad deja a la gente estupefacta. Y digo no solamente en el sentido de lo que está sucediendo en términos de ciencia, en términos de gobernabilidad, en términos de las ciencias políticas, en términos de los fenómenos económicos, sino también en términos de aspectos culturales, espirituales, eclesiásticos, porque ahora en día prácticamente en ningún ámbito de la vida personal o de la vida muy particular de las personas ya no se puede auscultar como hace mucho tiempo atrás se hacía. Ahora prácticamente la vida de cada persona es una ventana abierta. La misma ciencia, por ejemplo, a través de las redes sociales, se presta muy exactamente para este tipo de cosas. Es una vitrina completamente en vidrio donde las personas casi voluntariamente exhiben sus interioridades, exhiben sus particularidades, su vida privada. Ya no es muy exclusiva de nadie, ahora es parte de ese morbo social en donde todo mundo quiere ser
esgrimido a través de las redes sociales. Y en el peor de los casos, cada persona muy voluntariamente exhibe su vida privada, su vida particular. Esto le da a usted una idea que nada de lo que está sucediendo en el mundo ahora para nadie es un secreto. De hecho, lo que hace mucho tiempo atrás o hace relativamente poco se consideraba como aspectos o temas reservados para el conocimiento exclusivo de ciertas élites o sectores muy especiales de la vida en la sociedad, ahora prácticamente se conoce todo. Y lo poco que todavía queda en reserva se etiqueta bajo las normas, por ejemplo, de la censura. Se etiqueta bajo la norma de las teorías, como las teorías de conspiración muy clásicamente. Y otras más, porque la gente prácticamente está exigiendo que todo se haga público. Y como ya dije, voluntariamente la gente quiere exhibir públicamente sus interioridades. Y digo una vez más, las redes sociales han venido y han servido exactamente para que esto se esté desencadenando de la forma que se está haciendo. Por supuesto, no todos vamos a estar de acuerdo con este tipo de comportamientos. Hay aspectos muy reservados de la vida muy personal de cada uno de nosotros que no es necesario que el mundo lo sepa, pero es aquí también donde entra otro aspecto, y es el aspecto que por medio de las tecnologías modernas que existen, ahora prácticamente todo el mundo está siendo investigado, entre comillas. Voy a subrayar este concepto investigando, porque basta que un hackeador, por ejemplo, puche una tecla de un dispositivo electrónico para que todo el mundo se dé cuenta lo que está sucediendo en su propia vida. Ya no se diga en los sistemas de gobiernos y los ataques cibernéticos, por ejemplo, que los mismos gobiernos poderosos están sufriendo de parte de sus enemigos antagónicos, clásicamente identificados como enemigos ideológicos o políticos, que los está llevando al grado de la amenaza en términos militares. Es una realidad, y esto es algo que usted no lo ignora. Y el único que puede ignorar acerca de todo el desencadenamiento de estos fenómenos son la gente que deliberadamente no quiere darse cuenta de lo que está sucediendo. Pero lo cierto es que hemos llegado al punto donde la inflexión en términos de lo que usted quisiera saber ahora es del conocimiento público. Ya nada se esconde, ya nada se reserva, ya nada puede ocultarse bajo el tapete de una mesa o debajo de un escritorio, porque la tecnología en manos de las personas que quieren hacer bien o quieren hacer mal, directamente pueden hacer uso de ella. Hablo de la tecnología para que el mundo entero se dé cuenta de lo que está sucediendo. Esto me lleva a pensar, mis estimados televidentes, estimada audiencia, estimados usuarios de las redes sociales, esto me lleva a pensar que ahora mismo nosotros no podemos darnos el lujo o decir una excusa, como por ejemplo espetar de que somos ignorantes en ciertas áreas de la vida o de las cosas que se están viviendo y sucediendo. Muy perfectamente entendemos que cuando usted tiene en sus manos un dispositivo móvil, por ejemplo, y especialmente de última generación, puede usted hacer uso muy discreto, por supuesto, pero también
tener en sus manos el mundo vasto del conocimiento. Y esta herramienta, por supuesto, también nos permite nosotros salir relativamente de la ignorancia, salir relativamente del desconocimiento. No podemos excusarnos que no podemos enterarnos de las cosas. Ahora, por otro lado, también lo que está sucediendo es que ante este abayazamiento, ante este descomunal cantidad de información que se verte en las redes sociales especialmente, nosotros podemos caer en la trampa de creer lo que no debemos de creer, de aprender lo que no debemos de aprender, de desechar lo que debiéramos de aceptar como algo bueno, y por supuesto, en último lugar, de retener aquello que tenemos que desechar. Y digo esto porque frente a toda esta suerte de situaciones necesitamos mucha sabiduría, necesitamos bastante sentido común, pero necesitamos también un halo, necesitamos una pizca de susceptibilidad para querer investigar por propia cuenta si lo que realmente leemos es o debe de ser de la manera que a nosotros nos conviene, o de desechar de tajo lo que, de acuerdo a nuestro criterio, a nuestros conceptos y a nuestro acervo, lo que no debemos de retener. Habiendo dicho estas cosas, por supuesto, en nuestra mente puede pasar una infinidad de escenarios, pero como nos estamos refiriendo a la actualidad en la perspectiva de los últimos tiempos, que es lo que nos importa realmente como iglesia cristiana, es que todo lo que podamos nosotros enterarnos tenemos que verlo desde el punto de vista de la escatología bíblica. La escatología bíblica en realidad no debiera de representar para ningún creyente una situación de desespero por querer adivinar. Si usted me permite utilizar este término, quizás no es el más correcto, pero debo de decir de querer explorar aquellas cosas que quizás se la han contado de una manera diferente, quizás la ha aprendido de una manera diferente. Y aquí entra en juego, entra en escena, por supuesto, las diferentes teorías científicas, como el caso, las diferentes teorías bíblicas, porque me permito decir, hay teorías bíblicas que son exactamente eso, teorías bíblicas, puntos de vista de un experto bíblico que de acuerdo a su acervo puede opinar en relación a un tema específico o determinado. Muy diferente es en el caso de las doctrinas bíblicas. Aquí usted debe de saber hacer una diferenciación, una diferencia entre una teoría y una doctrina. Las doctrinas debemos de entenderlas como fundamentalmente bíblicas, celestiales, divinas y reveladas por el mismo Dios. Diferente en el caso de las teorías que son puntos de vista que esgrimen los hombres de acuerdo a la interpretación o el conocimiento que tengan en relación a un tema en particular. Ahora, mis estimados, sirva estas palabras como un aporte introductorio. Este espacio, como menciona la cuña de presentación, es de actualidad. Y decía al principio del programa, aproximadamente 2 meses o un poco más que no habíamos tocado este programa. Lo teníamos ahí un tanto en reposo. Pero lo cierto es que
han sucedido y están sucediendo cosas extraordinariamente importantes, o han sucedido extraordinariamente cosas muy reveladoras durante estos 2 primeros meses del año 2025. Y para nadie es un secreto, porque este es el pan de cada día. Ese revuelo, esa revelación, esa inquietud, ese trastocamiento que ha habido durante las últimas 5 semanas especialmente, en relación a la nueva administración política del Poder Ejecutivo en la primera potencia económica, militar y política en el mundo, como es los Estados Unidos. Hacia el 20 de enero, exactamente un poco más de un mes, se dio por inaugurado la nueva administración política del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos. Y como alguien lo dijera en su oportunidad, si de algo vamos a estar seguros de esta nueva administración norteamericana, es que literalmente el mundo se ha puesto patas arriba. Y usted y yo somos testigos, por ejemplo, de toda esta fenomenología que ha existido en relación a esta administración. Se ha trastocado el poder doméstico de este país, se ha trastocado aspectos muy sensibles en relación a los intereses que las diferentes naciones tienen en función del intercambio, por ejemplo, de carácter económico, comercial, diplomático, y por qué no decir también a nivel de las diferentes instancias políticas o diplomáticas que este país mantiene con los diferentes organismos internacionales o multilaterales, pero también en relación a las relaciones de carácter bilateral que este país tiene con los diferentes países del mundo. Hemos sido testigos, por ejemplo, de esta relativamente masiva deportación de indocumentados, porque no son más que indocumentadas las personas que han estado siendo apresadas en los diferentes estados de esta gran nación a sus respectivos países para ser deportados por cuestiones eminentemente de carácter legal y de carácter migratorio especialmente. Esto despertó cierta susceptibilidad en muchos segmentos de la población, especialmente en Latinoamérica. Porque vea usted, lo cierto es que el aporte a la economía doméstica de todos nuestros países por el envío de dinero en efecto de remesas que los familiares de los diferentes países, como digo, especialmente en Latinoamérica, hacen, es exponencialmente muy importante. Tanto así que en muchos países, y en el caso nuestro tampoco es un secreto, representa un porcentaje bastante significativo en relación al Producto Interno Bruto, que no es otra cosa sino la aportación en términos de producción que cada país o cada persona aporta a la economía nacional, de tal suerte de que toda medida, en este caso de carácter legal o migratorio, que se ha estado tomando, ha despertado bastante preocupación en nuestros connacionales. Digo connacionales y vale para todos los países hermanos de Latinoamérica y más allá de Latinoamérica. ¿Qué decir, mis estimados, de la iglesia en relación a las reacciones que se puedan tener en función de estas medidas que ya están siendo tomadas
y que se están percibiendo como una afectación de carácter negativo. Hay muchas personas que realmente debemos de darle el margen de la duda porque realmente están preocupados. En la Biblia nosotros encontramos que en el pasado el pueblo de Israel, cuando se sintió estrecho económicamente, cuando se sintió estrecho en términos de seguridad alimentaria, por ejemplo, o de seguridad nacional, las personas o el pueblo de Israel deliberadamente emigró a otras latitudes del planeta, especialmente a sus países vecinos, países árabes como Egipto especialmente. Y yo me entero en la Biblia, por ejemplo, que llega el momento cuando Dios reprochó esta actitud del pueblo de Israel cuando, habiéndose sentido amenazado, estrecho o preocupado, puso su mirada, puso su esperanza en Egipto. Y en la Biblia encontramos como, por ejemplo, a través de los profetas, especialmente el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, Dios reprochó esta actitud del pueblo de Israel. No me cabe duda a mí que Dios tenga quizás alguna lección que darnos en este caso, especialmente al pueblo evangélico. Porque me dirijo a usted, mi estimado hermano, yo debo de decirle, la esperanza suya no está en ninguna tierra de este planeta, de este mundo. Su esperanza, anclar su esperanza, su seguridad financiera, su seguridad física, no debiera de ponerla en ningún gobierno de este mundo. La Biblia dice literal y tajantemente, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos, cuánta iglesia ha dejado de poner su mirada en el Dios del cielo? Y ha dejado de creer en sus promesas, y ha dejado de creer en su palabra. Y le ha creído más a un sistema, le ha creído más a un hombre, le ha creído más a una doctrina, a una ideología. Su esperanza la ha puesto muchas veces en las reservas económicas o en el aseguramiento o seguridad que pueda tener en los sistemas de este mundo. Y no me cabe duda, y esto lo digo de una manera responsable, modesta y con mucho respeto, pero Dios tiene que darnos en algún momento una lección de vida cristiana, de carácter espiritual. Es el momento, porque me va a permitir escuchar más adelante otras inquietudes también. Va llegando el momento cuando usted debe de aprender a depender única y exclusivamente en Dios y dejar por lado ya. Creo que este es el tiempo, porque hemos dicho, estos son los tiempos finales. Y en estos tiempos finales el mal, la amenaza, la inseguridad, la tragedia, los fenómenos acechan. Es tiempo cuando la iglesia tiene que comenzar a mirar hacia arriba, como dice Pablo en el libro de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y a mí me sorprende como, por ejemplo, como grandes sistemas y grandes personalidades del mundo de la economía y de las finanzas internacionales están haciendo serias advertencias en relación al tema de finanzas, al tema de economía. Y el mundo literalmente, como algunos aseguran, viven en una burbuja económica. Y usted sabe que una burbuja basta que alguien la pinche y se desinfla, y eso se viene totalmente abajo. El mundo entero es una burbuja. A la gente se le vende humo, se le vende sueños. Y en el peor de los casos, que ya son sueños fallidos. Fíjese, por ejemplo, lo que antes todo mundo acariciaba, el gran sueño americano. Alguien dijo, ahora ya no es un sueño, ya no es el sueño americano, es una pesadilla. Es una pesadilla.
Porque frente a las amenazas que se ciernen sobre el mundo como un manto oscuro y gris que acecha la normalidad, la estabilidad y la seguridad física de las naciones, yo quiero decirle que llega el momento cuando usted seriamente debe de comenzar a pensar dónde les conviene estar mejor. Y es hasta curioso y sorprendente como, por ejemplo, hasta se publican litografías en el mundo donde se sugiere donde las personas están más seguras frente a las amenazas, por ejemplo, de guerras atómicas, que constantemente las grandes naciones del mundo se están amenazando unas con otras. Porque hay que decirlo con certeza, con seguridad, ¿no? Los países endebles o endelebles, los países más pobres, los países menos prósperos, parece que si no están del todo conformes con su situación de vida que están viviendo, que estamos pasando, no, son las grandes potencias del mundo que en su orgullo, en su vanagloria, están siempre acechando, amenazando y literalmente exponiendo en vilo el riesgo, el peligro y la estabilidad de la vida y de la normalidad civil en las diferentes latitudes del planeta. Fíjese usted, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora mismo. La Europa occidental está literalmente, y esto está en la Biblia, hablando de, por ejemplo, de el imperio romano revivido para el final de los tiempos. Esa mezcla de barro y de hierro cocido que tenía al final de las extremidades la grandiosa estatua de Nabucodonosor, que vio allá en aquella dispensación cuando se profetizó los diferentes gobiernos, los diferentes imperios que estarían vigentes en este mundo, y que al final son exactamente el final de esa estatua que nosotros estamos por ver, o estamos viendo ya el presagio de todas estas cosas. Una Europa de una comunidad europea políticamente granítica que ostentaba orgullo político de la unidad de estos países, ahora está en pleno desmejoramiento. Y existe además un desmoronamiento de esa unidad que en un momento se etiquetó y se vendió como un modelo de gobierno para el resto del mundo. Lo cierto es que el nuevo presidente de los Estados Unidos ha venido a trastocar esa unidad, porque ha puesto el dedo en la llaga y se ha dado por cuenta el mundo entero que esa unidad de apariencia nada más es eso, una apariencia. Hay grandes diferencias marcadamente de carácter económico, pero también de carácter político. Alrededor de este tema pudiéramos mencionar algunos pormenores que no vienen al caso, porque quiero nada más tocar lo más relevante de todas estas cosas. Hay un fenómeno, por ejemplo, que se venía pisando a fondo el acelerador, y algunos lo veían como algo indetenible, la famosa agenda globalista, de la cual he hablado aquí en algunas ocasiones, especialmente en este espacio de actualidad, como es el caso de la famosa agenda del Sistema de Naciones Unidas, que se inició en el año 2015 para ser publicada oficialmente en el año 2020, y que entraría en vigencia y estaría en vigencia hasta el año 2030. Decía no hace mucho, por ejemplo, que en la última reunión anual de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York en septiembre del año pasado, se prolongó las fechas límites que se tenían como objetivo para lograr lo que en su momento se dio a conocer como los grandes objetivos de desarrollo del milenio. Cosas que están muy lejos de ser
de ser logrado. Y esto es porque el hombre, como en la Torre de Babel, que comenzaron a crear a erigir aquella gran construcción, porque dice la Biblia que los hombres querían hacerse un nombre sobre la faz de la tierra, es decir, que querían hacerse famosos, querían que todo el mundo los admirara, los vislumbrara como los iluminados, los grandes, los poderosos, los más inteligentes, los más ricos, los más adelantados en su época. Y Dios de momento tuvo que mandar juicio sobre aquella torre, disgregó los pueblos por idiomas. Y esto es exactamente lo que está sucediendo ahora, porque cuando esta agenda globalista, con todos sus objetivos y con todos sus propósitos que habían sido perfectamente delineados para que cada gobierno del mundo los abrazara como una bandera nacional, pero más que nacional, una bandera internacional, habían en el medio, o existe en el medio, porque este documento existe, como por ejemplo, si usted puede leer, existen algunos objetivos como decir el hambre cero, un salario universal o una renta universal para todo el mundo, donde nadie tenga que trabajar, todo el mundo va a recibir un salario igualitario para hacer desaparecer las diferencias de las clases económicas y sociales que hay en el mundo. Y por ahí se disfrazaban ciertas banderas que eran muy impulsadas por la mayoría de los gobiernos, especialmente de ideología de izquierda, como por ejemplo los gobiernos que arropan el Foro de Sao Paulo, que son gobiernos de corte de ideología comunista, de ideología socialista, o revestido de una bandera de democracia social. He dicho en más de alguna oportunidad que la religión está prácticamente metido en las coyunturas de toda esta suerte de fenómenos. Hay mucho pueblo cristiano que no quiere ver las cosas de esta manera. La Biblia dice, por ejemplo, estaba leyendo San Mateo 24, pero hay una palabra que aparece en el capítulo 21 del libro de Lucas. En el libro de Lucas encontramos, por ejemplo, que la Biblia dice que el mundo se verá enfrentado a las sediciones. Versículo 9 del capítulo 21 dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Hay una sedición bastante velada. Digo velada en cierto aspecto ocultado bajo las sombras. El nuevo presidente de Estados Unidos le llama a esto el estado profundo, que no es sino una agenda globalista directamente de carácter diabólico. Y para nadie debiera ser un secreto que comenzando el año 2024, esta agenda globalista entró en receso obligado. Un receso obligado que los ha obligado además a agazaparse, a murmurar, a criticar, a no estar contentos, a no estar conformes y a despotricar frente a un nuevo fenómeno que está sucediendo hoy en día, como es el nuevo impulso que se le está dando ahora a la ideología del conservadurismo ideológico. Este término o este concepto quizás para algunos le
pudiera resultar familiar. Pero lo cierto es que el mundo está directamente partido en dos mitades. Y acerca de este fenómeno de dualidad, lo he mencionado muchas veces. El mundo, el universo, y aquí me voy a poner ya un tanto más de carácter, no sé de qué forma etiquetarlo, pero lo cierto es que el mundo es una dualidad, mis estimados. Y nosotros no debemos de andar buscando mayores ambajes donde no debemos de buscarlos porque sencillamente no los hay. La dualidad de este mundo es tan meridianamente clara como el bien y el mal, como Dios y el diablo, como el cielo y el infierno, como el espíritu o la carne. Y esto es así. La salvación o la condenación. Pero el mundo se ha encargado, y por supuesto, las malas doctrinas, las malas enseñanzas, las malas ideologías, que yo le llamo paridas directamente en las entrañas del infierno. Por ejemplo, este impulso que otrora se le venía dando a esta agenda, como por ejemplo las famosas ideologías de género, las equivalencias de género, el idioma o el vocabulario neutro, como decir por ejemplo la indistinción de géneros masculino, femenino, se había llevado al grado de menoscabar los idiomas en el mundo. Y para muestra un botón, por ejemplo, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, estaba sufriendo los embates de un lenguaje llamado, entre comillas, inclusivo, en donde literalmente estaban haciendo pedazos este maravilloso idioma como es la lengua española o de la lengua castellana, más propiamente lengua castellana, porque no es lengua española, porque decir lengua española es del país de España, pero la lengua castellana es porque nacen en Castilla, para hacer una remembranza histórica acerca del surgimiento del idioma castellano. De manera que esto estaba afectando profundamente las diferentes formas de vida. Estaba siendo afectado el mundo literario, el mundo de la comunicación, el mundo incluso de la identificación personal, porque llegó el momento, llegó el punto donde se estaba ya legalizando este tipo de cosas, aberrantes por supuesto, y no canso de decirlo, profundamente nacida en las entrañas del infierno. Porque me permito decir, toda desviación de carácter natural con que Dios diseñó tan maravillosa y perfectamente el diseño del hombre o de la mujer, cuando fue trastocado o estaba siendo trastocado por el mismo Satanás, ofuscando, desviando, engañando y malintencionando las cosas, el mundo estaba sucumbiendo ante este fenómeno de cosas. Y gracias a Dios por aquellos gobiernos que habiendo puesto atención a esta desviación, están haciendo una lucha de carácter cultural, pero también de carácter legal.
Mi pregunta es, y al final de este programa que no me alcanza para decir muchas cosas más que tengo en el tintero aquí, decir por ejemplo, una pregunta, ¿y la iglesia evangélica dónde estaba? ¿Dónde estaba la iglesia evangélica? ¿Saben ustedes? Y por supuesto con estas palabras no estoy quejándome, no estoy señalando ni criticando. Tómelo como una observación. Pero ¿dónde estaban nuestros predicadores cuando frente a esta avalancha de fenómenos se estaban introduciendo en nuestros países? ¿Dónde estaban nuestros predicadores? ¿Dónde estaban nuestros enseñadores bíblicos? Cuando aún dentro de nuestras iglesias evangélicas ya teníamos por norma estar queriendo adoptar esta fraseología o esta terminología del lenguaje inclusivo. Y hay muchos creyentes incluso que defienden este tipo de posturas. No saben exactamente qué es lo que están defendiendo o a quiénes están apoyando. Yo debo de decirle, mi estimado hermano, y aquí me dirijo al pueblo de Dios, no solamente es que tenemos que tener conciencia, tenemos que también tener ciencia de estas cosas, conocimiento, el origen de dónde vienen todas estas cosas, porque vea usted, hay un concepto bastante acuñado que siempre me gusta mencionarlo. No vaya a ser que de repente usted esté durmiendo con el enemigo. No vaya a ser que de repente usted esté apoyando al enemigo y no sabe qué es exactamente lo que usted está haciendo. Jesús dijo, el que no es conmigo, dijo el Señor, desparrama. Si sus posturas, si su enseñanza, si su doctrina personal, porque no le estoy hablando de la doctrina bíblica, hay doctrinas humanas que las personas las hacen más suyas que las de Dios y defienden más posturas humanas, de ideologías humanas que el mismo mandamiento de la Biblia, que el mismo mandamiento de Dios. Y es que en realidad hay un entenebrecimiento, como dijo Pablo, en la mente del hombre, en la mente y el corazón de las personas. Y yo debo de decirle ya para finalizar este espacio, mis estimados amigos y hermanos, muy especialmente mis hermanos, debemos de evaluar el territorio que estamos parados. Ser cristiano no significa solamente asistir el día domingo a la iglesia. Ser cristiano no significa solamente cargar una Biblia. Ser cristiano no significa solamente escuchar alabanzas todo el día. Ser cristiano no significa solamente ser un observador de la liturgia tan metida que la tenemos a veces en los mismos tuétanos del cuerpo espiritual, si me permite esta metáfora, porque literalmente la liturgia está matando la devoción espiritual de muchas iglesias. Esa liturgia denominacional, esa liturgia religiosa, que las personas creen que si no hacen así como lo que están haciendo o se ha venido haciendo, creen que están pecando o están saliéndose del margen de la Escritura. Yo le invito en esta noche, al final de este programa, y por supuesto me comprometo a darle una continuidad en otra oportunidad, y es que el pueblo cristiano debe de conocer
el margen, si es posible, no de 180, sino de 360 grados. Ver las cosas desde la perspectiva del cielo. Y no solamente atisbarnos a creer una doctrinita por ahí de un hombre, de un predicador. Porque esto es lo más triste que está sucediendo. Mucho creyente ha dejado de creer la palabra. Mucho creyente ha dejado de creer en el Espíritu Santo. Mucho creyente ha dejado de creer en la sanidad divina. Mucho creyente ha dejado de creer en la profecía bíblica. Mucho creyente ha dejado de creer en la revelación del cielo y le está poniendo más atención a las cosas terrenales. Debo de agradecer su atención de usted en esta oportunidad. Me suscribo muy atentamente de usted. Será hasta la próxima.